Yeah. No. Sean bienvenidos a las cápsulas informativas de la Escuela de Formación de Líderes, Cuadros Sindicales. Hola, ¿qué tal, compañeras, compañeros? Qué gusto verlos nuevamente, aunque sea a través de las cápsulas sindicales, ¿verdad? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo año y con la idea, con el mejor de los deseos para que este año sea más fructífero en derechos, en actividad, en resultados para ustedes, para todos nosotros, ¿verdad? Que estamos dedicados a el sindicalismo. Pues sean ustedes bienvenidos nuevamente y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. A ver, ¿qué ocurrió el 7 de enero de 1907? ¿Alguien adivina? 7 de enero de 1907. ¿Qué pasó? ¿Qué suceso sindical creen ustedes que pasó en México y que después iba a tener muchos resultados? Y de manera más específica, en un lugar, no aquí en la Ciudad de México, en un estado. A ver, adivinen. Pues nada más y nada menos que la huelga de Río Blanco, ¿sí? Una fábrica textil se va a la huelga. Fue una de las primeras huelgas del siglo, 1907, ¿verdad? Importantísima, importantísima, que no solamente está en los libros de texto, ¿verdad?, sino que también es parte de lo que todos los sindicalistas, los abogados, laboralistas y la gente que se dedica a cuestiones sindicales lo debe tener muy presente, porque este movimiento sentó las bases de lo que posteriormente fue el derecho laboral. Nada más y nada menos, ¿sí? Pero también coincide porque ese año, en 1907, surge lo que años después iba a ser la Unión, ¿sí? O lo que hoy actualmente conocemos como Donceles 28, donde está su casa, cuando ustedes gusten venir. Aquí en Donceles 28, en el centro histórico de la Ciudad de México, tenemos nuestro edificio sindical histórico, ¿sí? Aquí comenzó en otro lado, pero aquí fue cuando se constituyó de manera ya mucho más fortalecida lo que es la Unión, ¿verdad?, de Trabajadores Gastronómicos, Hoteleros y similares, etcétera. Tiene un título muy extenso, no se los quiero decir para ahorrar tiempo. Bueno, pero lo más importante es lo primero, ¿sí? La huelga de Río Blanco. ¿Por qué se dio esa huelga? ¿Cuál fue su importancia? ¿Sí? Bueno, pues recordemos que a inicios de siglo no había leyes que defendieran a los trabajadores. No había constitución, la constitución que había pues ya tenía mucho tiempo y estaba gobernando, obviamente, Porfirio Díaz, un dictador a quien no le importaban los trabajadores ni las trabajadoras, ni los indígenas, ni los pueblos originarios, ni mucho menos.
A él lo que le importaba, pues era estar con la clase alta, con los potentados, con los empresarios, y lo demostró en muchas ocasiones, y en esta va a ser una de ellas, ¿sí? En esa huelga, los trabajadores exigían varias cosas. Primero, que se les aumentara el salario, porque en promedio, en este sector, ganaban 50 centavos al día, ¿sí? En promedio. Una miseria. Pero no solamente eso, exigían, fíjense nada más, que les dieran 45 minutos para poder tomar sus alimentos, ¿sí? Porque ¿saben cuánto les daban? 15 minutos, ¿sí? Obviamente, pues una burla, ¿sí? Bueno, pero también exigían que no hubiera trabajo infantil de niños menores de 14 años. En esa época, ¿sí? 1907, aquí en el centro del país, en lo que hoy es la Ciudad de México, había aproximadamente, según cálculos de los estudiosos, había 6,000 niñas y niños trabajando, menores de esa edad, ¿sí? Y el problema es que sin derechos, sin protección, sin seguridad, muchos de esos niños morían a una edad temprana, ¿sí? Sobre todo en sectores donde la contaminación del área donde trabajaban, los malos tratos, obviamente no les daban ni siquiera equipo de trabajo. Y si nosotros vemos las fotografías de los niños de aquel entonces, que ya afortunadamente por ahí hay algunas, ¿verdad? Los vemos descalzos, los vemos desnutridos, los vemos con sus ropas pues prácticamente harapientos, ¿sí? Pero trabajando. Por eso se exigía que se prohibiera el trabajo infantil en ese sentido, ¿sí? Pero también exigían igualdad salarial, que no hubiera discriminación, seguridad, porque había accidentes, muchos accidentes. Pero lo peor de todo es que si, por ejemplo, había un accidente y el trabajador se lastimaba, se accidentaba, no había cómo ayudarle, ¿sí? Los patrones se desentendían. Y otra cosa, si la máquina que trabajaba algún obrero se descomponía, tenían que pagar los trabajadores. El trabajador tenía que pagar por esa descompostura. Imagínense nada más. Si a eso le añadimos las famosas tiendas de raya, que entre paréntesis les comento, por si ustedes no lo saben, se les llamaba tiendas de raya, porque los trabajadores, la mayoría eran analfabetos, ¿sí? No sabían leer, no sabían escribir, y por lo tanto, para poder firmar su recibo, lo que podríamos llamar la nómina, no sabían firmar. Entonces, ¿qué les decían? Ponle ahí una raya y listo. Y así cobraban. Pero esas tiendas de raya, pues eran prácticamente tiendas de esclavitud, porque las deudas nunca se podían terminar por lo caro que vendían primero, porque el trabajador ganaba una miseria, ¿sí? Entonces eran otra forma de explotar al trabajador, las famosas tiendas de raya, ¿sí? Esas demandas, y la principal en esos días, que era las 8 horas de trabajo, porque se trabajaban 14 y en algunos lugares hasta más, ¿sí? Entonces, esos puntos, esas demandas, esas peticiones van a formar parte después de lo que conocemos ahora como la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Pero tuvieron que pasar luchas, peleas, exigencias, movilizaciones para que los trabajadores lograran esos beneficios, esos derechos, más que beneficios, esos derechos, ¿sí? Entonces, por eso es importante recordar, esa huelga terminó de una forma dramática. ¿Qué pasó? La huelga era antes del 7 de enero.
El caso es de que la autoridad le exige a los trabajadores y a los representantes, les exige que regresaran a trabajar el día 7, ¿sí? Que tenían que presentarse a trabajar. Pero resulta que los trabajadores inconformes, molestos, enojados, se ponen de acuerdo y dicen: no vamos a trabajar, vamos a ir a la fábrica, vamos a cerrar y no vamos a permitir que se trabaje porque estamos inconformes, porque no nos resolvieron las cosas. Además, se dicta un nuevo reglamento donde se reafirman las pésimas condiciones en que tenían que seguir trabajando. Entonces se ponen de acuerdo y el día 7, tempranito, prácticamente en la madrugada, ¿sí?, llegan miles de trabajadores a las puertas de la fábrica e impiden las labores normales. Hay represión, se calcula más de 400 asesinados, aparte de heridos y gente que escapa, huye, obviamente por las condiciones en que se ve, y termina esta huelga de manera dramática, mas sin embargo nos heredaron esas vidas, esos hombres, esas mujeres que valientemente se enfrentaron al capital, nos heredaron los derechos que ahora tenemos. Por eso no hay que olvidar a lo que yo podría llamar, y muchos también coinciden, los héroes de Río Blanco, los líderes que gracias a ellos hoy tenemos nuestros derechos y hay que defenderlos, hay que hacer que se apliquen, que se apliquen en nuestro trabajo, que no haya menoscabo a esos derechos. Los invito a que vean, a que consulten, ahora que ya es más fácil, ¿verdad?, en muchas redes, esta histórica huelga, porque es una epopeya que, a pesar de no triunfar en ese momento, sentó las bases del derecho laboral que hoy gozamos. Así es de que, compañeras y compañeros, pues valga esta cápsula para darles la bienvenida a este año 2023 y nuevamente les deseo muchos éxitos a lo largo del año. Y los invito a seguirnos viendo en estas cápsulas sindicales a través de Radio TV Croc y de otras redes sociales. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tus cápsulas informativas de la Escuela de Formación de Líderes, Cuadros Sindicales. Yeah.